Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno volvernos a ver en este espacio. Eh, Quiero hacer la presentación del grupo que está trabajando y haciendo posible estos encuentros que estamos tratando de hacer el puente. Entonces tenemos a Joana, creo que no está en este momento. Joana Andrea está en Popayán. Ella lleva ya bastante tiempo trabajando con la pedagogía Waldorf. Tenemos a Natalie, ella se encuentra en México y en Cali, lleva 12 años también con la pedagogía Waldorf y está trabajando también con pedagogía de emergencia. David Osorio, que él se encuentra en Anolaima, Cundinamarca. Estoy indicando en dónde se encuentra cada uno de ellos por si de pronto a alguien le interesa contactarse con él directamente. Él trabaja con el tema de agricultura biodinámica. Juana Cruz, no la veo por aquí tampoco. Ella es maestra licenciada en humanidades y también está trabajando en la pedagogía Waldorf desde hace ya bastante tiempo. Alejandra de Culturama que sí nos está acompañando. Ella es maestra de música Waldorf, tiene su iniciativa en San Rafael por si quieren contactarla. Loden Green que también nos está sirviendo de anfitrión. Él está entre Medellín y Estados Unidos, trabajando en la rama antroposófica de Micael. Y Juan Arboleda también nos acompaña. Él se encuentra en Medellín, es padre de dos hijos de Isolde, también miembro de la comunidad cristianos. Y yo me llamo Alexander Soriano, estoy aquí en Chía, Cundinamarca. Soy padre de un exalumno del Colegio Baldor Monteservino, por si les interesa contactarme y pues poder hacer aquí más puentes. Bueno, nosotros somos los que estamos trabajando un poco para que esto se dé y queremos dar inicio a esta reunión, a esta celebración de la época de Micael, con este pequeño verso. Vosotros, discípulos del conocimiento espiritual, acoged el sabio gesto de Micael, acoged activamente la palabra de amor de la voluntad cósmica en las excelsas metas de vuestra alma. Rudolf Steiner, 28 de septiembre 1924, justo hace 101 años. Bienvenidos. Le doy la palabra ahora a Alejandra. Muchas gracias. Y creo que podríamos hacer el verso otras dos veces para que sean tres veces y luego el canto. Vale, si alguien quiere hacerlo Entonces, en otra voz, adelante. Alguien que quiera hacerlo y luego yo lo hago para que sigamos con la canción. Yo puedo hacerlo si lo desean. Vosotros, discípulos del conocimiento espiritual, acoged el sabio gesto de Micael, acoged activamente la palabra de amor de la voluntad cósmica en las excelsas metas de vuestra alma. Vosotros, discípulos del conocimiento espiritual, acoged el sabio gesto de Micael. Acoged activamente la palabra de amor de la voluntad cósmica en las excelsas metas de vuestra alma. Y bueno, quienes se puedan poner de pie y quienes no, como nos sentamos en la puntita de la silla, con la espalda muy derechita, porque vamos a hacer el gesto de la I, A, E de Micael. Abre tus puertas, Micael. Quiero sentir tu coraje. Guíanos tú cada día con tu luz y tu alegría. Micael, Arcángel Micael, Micael. Arcángel
Micael. Abre tus puertas, Micael. Quiero sentir tu coraje. Guíanos tú cada día con tu luz y tu alegría. Micael, Arcángel Micael, Micael, Arcángel Micael, abre tus puertas, Micael, quiero sentir tu coraje, guíanos tú cada día con tu luz y tu alegría. Micael, Arcángel Micael, Micael, Arcángel Micael, abre tus puertas, Micael. Con esta canción, entonces abrimos nuestro encuentro. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Longri. Muy bien. Recordaréis, porfa, del orden del día. Sí, vamos con la interacción previa con los participantes antes del diálogo y el espacio de retroalimentación de las experiencias y de las celebraciones de la época de Micael y la conexión con las vivencias personales. Entonces, con Juan y todo el equipo podemos hacer esta interacción previa para que demos paso a nuestro diálogo y luego a los fundamentos. Bueno, entonces sería hablar un poco, invitar a todas las participantes, los que estamos aquí presentes. Primero, hacer la pregunta si tenemos una imagen, una idea de lo que es la época de Micael, quizás su significado, en qué consiste todo este impulso y por qué celebramos en esta época la fuerza micaélica. Eh, para las personas que de pronto tengan un conocimiento previo o no, sería muy chévere que levantaran la manito o hicieran algún comentario si lo conocen y si no, pues yo puedo empezar con algo muy básico, ¿no? Muy fundamental, muy simple para entender esta fuerza de Micael, ¿sí? Entonces, digamos que este espacio es para ustedes también, que ustedes puedan eh, entrar como a este vínculo anímico en donde el diálogo pueda encontrar una imagen adecuada de lo micaélico, pero obviamente también con la intención de conocernos un poco desde sus propias experiencias. Para ustedes, ¿cómo les resuena eso de Micael? Y cómo podemos empezar a entrar como en ese conocimiento en nuestra vida personal y en la vida de la antroposofía, por supuesto. Entonces, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere preguntarse también? Está muy bienvenida la pregunta para que comencemos. Entonces, bueno, no sé si quieren dar el paso adelante y levantar la mano. ¿Saben cómo levantar la mano aquí en la sala de Zoom? Si no levantan la mano es porque no saben o no quieren levantar la mano. O el que no sepa, sí. Sí, ajá. También se vale decir, no, no sé nada, ¿qué es eso?
Sí, ahí una idea tengo, pero no estoy seguro, segura, sí. También se vale todas esas palabras. Se acaba de conectar Andrea también por acá. Oh, se están conectando más personas, de hecho. Bueno, pues no. Juliet, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida. Acabas de conectarte, ¿cierto? Sí, es que lo tenía presente, pero yo no me había fijado que tocaba inscribirse. Ah, Entonces, ya. Ok, está muy bien. pero bien, gracias. Y bueno, eh, bueno, yo creo que aquí está Roque también. Roque también de pronto nos puede hablar un poquito de ese asunto de qué es Micael o cómo lo entendemos o cómo lo vivimos, ¿sí? Desde nuestras nociones humanas, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esa fuerza? Por ahí Pilar levantó la mano, creo, ¿cierto? Sí, bueno, si me permiten, les cuento, yo fui maestra jardinera y trabajaba con los niños el cuento de la princesa y el dragón. Entonces, está por un lado esta imagen celestial del arcángel que ayuda al príncipe que quiere liberar a la princesa, y por otro lado está la imagen del terrible dragón. Entonces, yo creo que son los dos aspectos, ¿no? O sea, el arcángel Micael, y por otro lado el dragón. Y justamente este año me estaba haciendo la pregunta porque cada año como que uno entiende un poco más el significado de esta fiesta. Son símbolos muy poderosos. Y con el dragón. Entonces, he oído, ¿no? Se habla, por ejemplo, del símbolo del materialismo, las fuerzas oscuras, Ariman. Y recién leí algo de que el dragón también puede ser el símbolo del miedo que todos tenemos. Entonces, claro, Micael nos ayuda a vencer ese miedo cuando hay un obstáculo muy difícil en la vida. Y me quedó como inquietud, ¿no? Porque, claro, él nos da el símbolo también de la valentía, la luz, justo para enfrentar esa oscuridad y ese miedo que nos puede detener o paralizar incluso. Cuando hay un reto así muy grande en la vida, entonces desde esta parte práctica, como reflexión, ¿no? Quería compartirles. Queda como pregunta también. Claro, muchas O gracias. sea, creo que es bueno ver la otra imagen, ¿no? O sea, Micael, pero también qué es lo que hay que vencer, el dragón, Ujú, y en qué está manifestándose ujú. en la vida, en el mundo. Maravilloso. Sí, Muchas gracias, Pilar, gracias. por tus palabras. Franci, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Cómo se puede ver? Estoy por fuera. Pero te Bueno, escuchamos súper bien. bueno, gracias. Bueno, yo les voy a dar mi percepción de Micael. No es de la antroposofía porque soy relativamente nueva acá. Nueva. Apenas este año estoy incursionando acá, pero como lo entiendo, hace muchos años es como esa fuerza, ese coraje, esa valentía interna que tengo en mí para poder salir de la oscuridad o como la fuerza que tengo para poder, ¿cómo se diría? Como abatir esos,
sentimientos negativos, esos pensamientos negativos, o sea, como todo lo que puede verse como un velo oscuro, como un manto oscuro que hay dentro de uno, pues al final esa fuerza que uno también tiene por ahí. Entonces es como esa lucha contra el propio ego, contra esas propias sombras que uno tiene y ese coraje que Micael me da. Entonces es como esa representación que hay por ahí, que es como pues el ángel con su espada, pero no para defendernos del mal que está afuera, sino del propio mal que tenemos adentro, que no nos deja ver la luz, algo así. Excelente, excelente. Muchas gracias, Franci. Y Diana, ¿Se puede agregar algo? Hola, ¿cómo están? muy bien, Diana, súper. Bueno, yo quería agregar algo y es que es este preciso momento, entrando en otoño, justo estos 2 meses, que la vida pone a prueba, o la vida no, o sea, como que estas fuerzas nos ponen a prueba a nosotros mismos, como la voluntad que tenemos para confrontar y enfrentar esto que se nos presenta como una energía telúrica. Entonces, lo asumo como que en este periodo de tiempo a veces nos confronta con enfermedades de familiares, con el fallecimiento de alguien o con catástrofes naturales. Por ejemplo, en nuestro caso acá en México, siempre septiembre es el mes del temblor y hacen múltiples simulacros, ¿sí? Entonces, bueno, México está con esa parte sísmica. Y en Colombia, cuando estaba en Cali, era mucho el tema, y en el Valle del Cauca era de los incendios forestales, los cerros. Entonces, el cuerpo físico de la tierra también lo vive, y lo vivimos nosotros también. Así es, ¿no? Tienen muy buenas ideas. Pues no estamos tan Muchas perdidos, pues. gracias por esas percepciones desde la tierra y en el alma. ¿Alguien quiere preguntar algo? Además de dar un aporte, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto, a Micael y su significado y su forma de expresarse en la vida del alma, en la vida del mundo? Sí, yo más bien, mi pregunta va como, ¿cómo lo traemos a nuestras vidas sin que llamar, a ver, no sé cómo exponerla? A veces cuando uno llama a todo, ¿no? Todo es como la energía. Entonces uno tiene tendencia a llamar, es que eso porque es este periodo de Micael, pero cuando uno lo llama, llama más eso, a ponernos más retos a lo que uno llama. Más bien, ¿cómo traerlo a nuestras vidas para que se nos enseñe como lo correcto o para poder pasar estos retos que nos pone en este periodo, en este tiempo micaélico? Ujú, una buena pregunta. Hay que dejarla ahí en el alma, que se elabore entre todos. Em, bueno, sí, entonces, antes de pasar a nuestro diálogo o espacio de retroalimentación que tendremos entre nosotros también igual, eh, sí, realmente el primer momento de reconocimiento de esta fuerza de Micael en nuestra vida, en nuestros destinos, en lo que vivimos día a día y lo que enfrentamos en el mundo, es con lo que el alma muestra como desafío para la voluntad. Con Micael nos conectamos mucho con el desafío que viene con el valor de poder poner nuestra voluntad en una disposición coherente para mí mismo y para la vida. Y esa disposición de la voluntad es un gesto interno que debemos ir conquistando en nuestra vida. Entonces Micael, antes de ser una especie eh, de ser una especie como de figura externa o de símbolo exterior de la religión, es una fuerza real que vive en el alma de todos, sobre todo en este tiempo,
que ahorita más adelante les voy a contar por qué es que en este tiempo tenemos esa preponderancia del impulso de Micael, ¿no? Pero en este tiempo todas las almas tenemos ese impulso anímico desde la voluntad y tenemos la oportunidad de cultivar nuestra voluntad en un día a día, en pequeñas conquistas para que luego haya algo significativo en nuestro destino y poder vencer al dragón, que el dragón pues es la imagen de todas las dificultades que de muchas maneras se nos aparecen con muchos rostros, como las diferentes cabezas de la hidra o los diferentes símbolos del dragón o de todo lo que se refiere como a lo serpentoso, en algunas mitologías es la, si es la hidra de muchas cabezas en la mitología griega, o el kraken, bueno, hay muchas representaciones de esas fuerzas telúricas, ciegas, de una voluntad no elaborada, de una voluntad caotizada, que se pueden expresar como fuerzas del mal si lo queremos también ver de esa manera. Esas fuerzas caotizadas están en nosotros y están en la vida. Y el aspecto de la voluntad trae como fuerza de la luz en nosotros, como una especie de elemento ordenador en nuestro ser, de entrar en coherencia con lo que hacemos, pero con lo que sentimos y pensamos a la vez. Pero empezando con una voluntad consciente de desarrollar un ritmo, de apropiar una fuerza de voluntad y un coraje para poder desarrollar transformación o para encontrar una transformación. En las escuelas Baldor siempre estamos hablando de que no es que matamos al dragón, sino que lo mesuramos, lo transformamos, lo domamos, ¿cierto? Entonces, no es de negar nuestras sombras o nuestros dragones o nuestros miedos, sino de cómo las abrazamos para transformarlas con férrea voluntad, pero una voluntad amorosa. Mira que el versito que estábamos haciendo al inicio tiene que ver con una voluntad amorosa desde el sentido espiritual anímico profundamente. Entonces, en la vida, ese aspecto como contrario, de sombra, de dragón, de desafío, de incomodidad, de reto, de cosas que nos toca vivir desafiantes en la vida y que se ven de una manera también un poco más elocuentemente en estas épocas, justamente en cuando Micael está con su fuerza llamándonos a que asumamos esos desafíos de país, de mundo, de personalidad, para poder domar ese dragón. Entonces ahí tenemos una imagen que podemos fácilmente reconocer en lo que simplemente se presenta como una dificultad y que nos está hablando de una imagen como de espejo contrario, como de maestro que nos quiere decir, tienes que despertar tu voluntad, tu ser interior, tienes que ir más allá de lo que esta dificultad te está mostrando en el camino. Eso también eso significa, en otras palabras, que el Micael nos enseña a tomar una actitud diferente ante la dificultad y ante la adversidad. ¿Sí? No una actitud derrotista o como si no tuviéramos la fuerza, sino que Él nos permite encontrar en nosotros mismos la fuerza para desarrollar y conquistar cosas en nosotros mismos y en lo que la vida nos trae en el camino también. Y es como eso, pues que puedo yo hablar hasta este puntico. Continuar, vamos a continuar. La palabra Aleja que estaba tomando la mano, ¿cierto? Muchas gracias, Loreni. Quería eh, pues contar de que hemos trabajado con algunos recursos, con esto que escuchamos de algunas personas que están acá y lo que nos cuentas, de que hay algunos recursos que nos pueden ayudar mucho a estar recordándonos esto, ya que es algo que ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué la comunidad? Para recordárnoslo, para que nuestra alma lo haga consciente en el parar de tantas actividades y poder recordarnos juntos de no olvidar esto. Uno de los recursos son, por ejemplo, las conferencias que estuvimos recomendando, que el maestro Lohengrin con las maestras jardineras, que con la ayuda y el apoyo de Natalia de Espiral. Hace un mes aproximadamente estuvimos de manera presencial trabajando un encuentro de Micael en esa preparación y unas conferencias recomendadas como la misión del Arcángel Micael y el impulso de Micael y el misterio del Gólgota, que son conferencias que nos pueden ayudar mucho para que cada uno en su interior esté moviendo estas fuerzas y luego en comunidad nos vamos recordando y afinando esto
Y yo les quería compartir que una de las cosas que ha sido un recurso también para mí, además de las conferencias, y agradecer mucho al Grupo Semilla, porque realmente esta vez hicimos con tiempo la preparación de Micael, más allá de nuestras celebraciones de las fiestas de las instituciones. Y eso ha sido un logro muy bonito, poder hacerlo en preparación interior desde desde una rama antroposófica, un grupo de estudio. Y bueno, y compartirles uno de los recursos que son los 12 aspectos de Micael, de las imaginaciones de Micael, que Steiner nos entrega, porque si uno tiene las imágenes y se va recordando, acá les quiero compartir solo 4 de ellas, son 12, y tal vez si Lohengrin nos quiere como ampliar alguna información sobre ellos, ya que yo solo he hecho la parte meditativa, intuitiva, de las imágenes, que ha sido muy impactante para mí, muy bello como tenerlas en mi altar meditativo. Les quería compartir una apreciación que estas imágenes tienen siempre la luz de Micael y abajo las sombras, pero cada sombra es diferente y tiene 12 aspectos. Por ejemplo, esta dice, Micael, héroe solar, frente a la imagen de indiferencia e intolerancia, y está regido por las estrellas de Leo. Entonces tiene la indiferencia y la intolerancia abajo, y, y con ese portal de Leo, entonces es algo muy, muy bello que uno también puede ver en su signo. Esta tiene, bueno, esta indiferencia e intolerancia, acá hay unos rostros manifestados. Acá esta dice Micael con la lanza frente a la imagen de crítica negativa. Y este ha sido muy impactante para mí porque esa luz de Micael justo con la lanza, pero no es una lanza de guerrero frente a alguien terrenal, sino frente a la crítica negativa. O sea, nuestra propia alma nos ayuda a vencer eso tan difícil de sacar, porque es como muy cultural y muy colombiano criticar, ¿no? Como que tú te reúnes con una persona, tú haces una visita de domingo y es como cultural criticar el país, la política. Entonces es una cosa que, estando tan culturalmente arraigada esto en nuestra alma, Micael con la lanza de luz nos ayuda frente a la crítica negativa y está bajo las estrellas de Escorpio. Entonces este me ha parecido una ayuda muy, muy valiosa. Por acá está, a ver, esta sombra se manifiesta como unos chuzos, como un filo de sombras. Tal vez así duele en el alma. He pensado mucho si tal vez esas imaginaciones como imágenes, ¿será que así lo sentimos todos en el alma humana? Puede ser una pregunta. Esta que está en Sagitario, Micael como protector del mundo, con la barra de hierro frente a la imagen de indecisión y desesperación. Y en indecisión y desesperación, sí, ahí sí hay más claramente, es una imagen como demoníaca, ¿no? Es una sombra que sí tiene una forma de indecisión y desesperación. Quizás es una sensación en el alma que sentimos, y Micael con su barra de hierro frente a la indecisión y la desesperación en Sagitario. Y por último, porque son 12, solo quería como traer las que más me han impactado. Micael como maestro constructor frente a la imagen de olvido y omisión. Y acá las sombras aparecen más como en un juicio, si vemos como en un tribunal, y Micael como un juez justo. Entonces, creo que estas imaginaciones, estos recursos, las conferencias, las imágenes, todo lo que nos pueda ayudar para poder recordar esto. Y bueno, quería preguntarles acá al grupo Semillas si tienen pues como alguna información de esto, ya que habíamos hablado más que todo de las conferencias. Sí, algo muy, muy breve que puedo complementar de los dos aspectos de Micael es que
sí, y es algo que tiene que ver con esos fundamentos esotéricos para entender la entidad. Primero, entender la entidad como una fuerza real, una fuerza espiritual que es tan objetiva y real como cualquiera de nosotros, pero que vive en un plano que está por fuera de los sentidos físicos, pero que está ahí todo el tiempo y que incide y se expresa de determinada manera no visible desde lo invisible. Pero es una fuerza solar, ¿no? Es un ser que tiene un aspecto como el aspecto o el rostro que le abre el paso a la fuerza del Cristo desde el sol. Entonces es muy revelador ver cómo desde la astrosofía antroposófica los 12 signos del zodiaco son 12 aspectos, 12 casas que están irradiados por un ser central, que es el sol, justamente, en donde Micael está situado en este momento. Entonces, Micael es un espíritu que se puede entender en palabras muy, muy vulgares, pues muy criollas, como el administrador de la casa, el administrador del chuzo, pues. Él en este momento administra todo lo que es cada casa zodiacal, todos los aspectos zodiacales que se reflejan en diferentes aspectos que vivimos como seres terrestres, en aspectos de la vida, del conocimiento, de lo social, de lo político, de lo cotidiano, de la ciencia, ¿cierto? Entonces, esas 12 fuerzas se expresan en 12 aspectos en la Tierra, en nosotros mismos, en nuestra organización humana, y Él es un espíritu que permite transformar las fuerzas en caída que cada aspecto zodiacal tiene, como las fuerzas de sombra de cada signo, que es un aspecto que es de la personalidad, sí vamos a poner como ejemplo la personalidad, pero también un aspecto que tiene que ver con un aspecto de lo social, por ejemplo, lo social también tiene 12 caras que se pueden vivir de manera positiva o de manera negativa. Pero lo que hace el espíritu ordenador, el administrador de la casa, es poner como en balance, en transformar eso que puede estar viviéndose en sombra y traerlo hacia las fuerzas del centro del ser humano, que es en donde irradia pues el bien. Entonces es trabajar con los aspectos sombra de cada forma o fuerza zodiacal en nosotros, ¿cierto? Porque es ese espíritu solar ordenador de estas casas, pues, de este administrador, organizador. Eh, es una inteligencia cósmica. Steiner siempre habla de Micael como una inteligencia cósmica ordenadora, ¿no? Que armoniza aspectos cósmicos. Y así lo caracteriza Steiner en muchas conferencias. Muchas gracias, Loen. Bueno, y como estamos en la parte de la conversación de cómo cada uno de nosotros hemos vivido este, digamos, este momento de Micael, esta época de Micael puntualmente, eh, digamos que yo lo que he podido experimentar de alguna manera es eso es ese momento de confrontación, ese momento de confrontación que sucede en el exterior y en el interior. Y es esas situaciones que nos llevan un poco a hacer la pregunta, incluso voy a ser así como muy directo, incluso del pelear con el mundo espiritual, del ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces yo creo que una de las formas en que podemos encontrar este Micael en esta época es la confrontación. Ya lo decía por ahí Franci, esa confrontación interna y esa confrontación externa. Y generalmente la vida nos pone un espejo y nos pone como en ese debate y nos saca del punto de confort. Y bueno, por eso estamos acá, un domingo a las 5 de la tarde pudiendo estar haciendo otras cosas, disfrutando de pronto de una maravillosa tarde o con la familia. Estamos saliéndonos del punto de confort y creo que esa es un poco la llamada, a salir de nuestro punto de confort para acercarnos al otro. Y es parte de lo que este grupo tiene en su fondo, en su objetivo, su pretensión,
que podamos poco a poco encontrarnos y ser el puente y bueno, ahí encontraremos, ya lo dijeron mis compañeros, muchas sombras y las sombras son nuestros dobles y es algo que tenemos que tener muy claro. Cada vez que nos chocamos con el otro, probablemente no es el choque de mi yo espiritual o mi esencia con la esencia del otro, sino es el choque de los dobles. Y seguramente esa inteligencia cósmica nos permite ponernos por encima de eso y unirnos para poder sacar algo que es lo que seguramente la antroposofía quiere, que es encarnarse en esta tierra. Y eso significa superar nuestros dobles. Entonces, un poco eso es lo que yo he vivido y que de pronto querría compartirles. Los participantes, ¿cómo están sintiendo el diálogo? ¿Quieren participar? El- Carlos, Franci, Rosa. Yo Una quisiera, pregunta. quisiera agregar y, pues decir algo afín con lo que dijo la amiga de Ecuador, Fanny es, ¿cierto? eh, ¿Yo? Pilar. Sí, claro. Pilar. Pilar y Alexander, y recordar que esta época también es la época de esas dos fuerzas que tú mencionaste, la luz y la oscuridad, el dragón Micael, pero que esas dos fuerzas están justamente iguales, están polares, y por eso es que vivimos tan fuertemente nuestras experiencias personales y toda la experiencia que vemos alrededor del planeta, de la Tierra. Es Micael en estos momentos, en su época, toma la espada celestial y lucha con más fuerza con Arimán para poder equilibrar en el planeta externamente esta fuerza de luz. Y si nosotros como seres pertenecientes a la Tierra, en esta forma física, como le decía el maestro Lohengrin, no fortalecemos esa voluntad y caminamos hacia lo espiritual, nos debilitamos. Entonces nos sentimos como pesados, agotados, pero si realmente esa voluntad se va hacia la luz, hacia el espíritu, podemos equilibrar esa fuerza oscura que todos tenemos, ¿cierto? Y podemos ayudar también a elevar en manifestación espiritual, ayudar a Micael en esa fuerza espiritual que él está luchando, pues que él lucha constantemente para que Ariman realmente no se apodere de toda esta, de, no haga más fuerza para el materialismo, para todo lo que concerniente a la materia y al mal que se vive, ¿cierto? Entonces, si las almas ejercen su voluntad hacia lo espiritual, elevan lo espiritual en ellos, también estamos elevando, recordemos eso, elevando, elevándonos con Micael y ayudando a esa fuerza del mal oscura externa e internamente. Eso es lo que quería, como, lo que quería decir, pues, para ustedes hoy. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, María Eugenia. Muy valioso. Bueno, mientras alguien más alza la manito, yo también les quería recomendar un cuento que tiene dos partes que me ha impactado mucho, aunque es para los niños más grandecitos de la primera infancia, pues me gustaría mucho que si alguien lo siente en su corazón, ahí podemos a través de esas imágenes de los cuentos meditar esta época que es cómo los invitados llegaron al banquete nupcial de Irene Johansson. Ese cuento es muy revelador para lo que pues nosotros lo hemos trabajado, pero lo que he escuchado hoy aquí de
de sus palabras. Siento que ese cuento nos puede unir, seguir uniendo en las noches que lo leamos para esta vivencia. Quienes estén en el grupo de WhatsApp el grupo grande que tenemos del proyecto de la Sociedad Antroposófica, ahí se los podemos compartir. Quienes quieran hacer parte, ahorita nos dejan sus contactos y bueno, nos buscamos la manera de que puedan estar en el grupo y recibir la información las personas que todavía no están en el grupo y quieren estar. Franci, Bueno, por eso la manito es Franci y ya vi a Joana, nuestra Joana, ya la vi. Andrea. excelente. Bueno, hasta este momento me siento como en línea con la idea general e inicial que les compartí y cuando vimos las imágenes y la idea sobre ellas, me hace pensar que definitivamente pues esto, el hecho de que sea, y ustedes me corrigen por favor, una corriente esotérica que invita a mirar hacia adentro y a volver práctico el conocimiento, la información que recibimos, pues me ponía a pensar, por ejemplo, en esas imágenes en donde nos decían, nos hablaban sobre la crítica. Y pues es cómo incorporamos esto en el día a día, en el instante al instante, en el minuto al minuto, que si sé que estoy caminando y tengo la tentación de criticar solamente con o sea, para mí, como que me llega a mi cabeza de, uy, qué cosa tan fea, o como, o sea, digamos, tantas voces de críticas que llegan a mí, o en el día a día, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien y me surge quizás la necesidad de mentir por alguna razón, o cuando tengo la necesidad de gritar, bueno, de tantas cosas que pasan por la cabeza de uno, ¿no? Entonces es como lucho contra eso, como, o de pronto no sé si la palabra es luchar, pero sí como incorporo esa fortaleza, ese coraje de Micael o cómo lo invoco justamente para salirme de ahí, para no criticar, para no juzgar, para no mentir, para no agredir, o sea, como que todas esas fuerzas oscuras que hay en mí, porque pues no las voy a negar, son las que yo con la fuerza de Micael espero poder superar, como les decía, para poder ver la luz. Entonces, pues como volverlo práctico desde ahí. Era eso, gracias. Muchas gracias, Franci, claro. Ujú. Eso es súper esencial. Muy valioso, muchas gracias. Justamente en nuestras reuniones hemos abordado estas preguntas y creo que podemos entrar a la esencia de lo que también Green nos quiere compartir y este día porque estamos como muy conectados en el corazón y el espíritu con esta preparación de Micael, con esas preguntas y justo queríamos convocar estos encuentros para las preguntas, para la vida práctica, así que me siento muy contenta como mis compañeros por eso, es la idea. Bueno, podemos seguir con el orden del día, ¿cierto? ¿O hay algo más que queramos añadir o complementar? Sí, yo tal vez, yo soy Rosa María Galindo y pues estoy escuchando atentamente, agradeciendo mucho este espacio y me he conectado un poco con esa imagen del por qué, ¿no? Tal vez sea el para qué. Eh, He tenido experiencias muy difíciles, seres amados que han trascendido en esta época y pues claro, a veces uno siente como tanta oscuridad y como que no logra como conectarse con la luz, a veces se entra como esa desesperanza, porque pues claro, hay dolor ante las partidas de los seres que uno ama y pues muy movido este tiempo y pues también como poderse conectar con la luz, ¿no? Siento que ahí está presente y escucharlos a mí me llena, me llega pues al alma y digo, sí, ahí es donde tengo que estar, ¿sí? No que me toque, sino que siento que ahí es donde se requiere
pues encontrar como esa luz y pues escucharlos a ustedes para mí es muy importante en este momento, como cuando llegó la invitación de la formación biográfica, que yo estoy en este momento, pues soy un aprendiz. Entonces, como que digo, ahí es por ahí el camino para poder encontrar el para qué, ¿no? El para qué en este tiempo tan complejo, de tanta como desesperanza en medio de lo que ves, no solamente pues en el plano personal, sino que va más allá, ¿no? Como entender pues, qué es toda esta situación de guerra, de dolor, de esa muerte que a veces nos transita y que de alguna manera pues es encontrar la luz. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosa, por compartirnos tu sentimiento, tus palabras. Muchas gracias, Rosa. Y justo sí, también acompañarnos en todo lo humano, en el dolor, en la muerte, en las dificultades, porque justamente ese es un camino de la búsqueda y la alineación con la verdad. Y esto que, digamos, en otros aspectos es muy desde un evangelio, por ejemplo, desde las palabras crísticas de he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y todas estas palabras que nos ha dado Cristo, pero cómo a través de la antroposofía se unen con la tierra hacia el cielo y podemos encontrarlo desde nuestro propio camino, desde nuestra propia biografía, justamente en todo lo que nos esté pasando. Entonces, sí, creo que esa, como decían los compañeros, también es esa incomodidad la que nos hace despertar y encontrar la comunidad adecuada para acompañarnos en lo humano, en lo verdadero. Es muy importante, muy valioso. Entonces, sí, muchas gracias por compartir. Andrea, bienvenida. Puedes tomar la palabra, Andrea. Gracias, Ingrid. Bueno, pues quería compartir cómo ha sido esta época de Micael, digamos, personal. Digamos que pues he estado, digamos, incorporándome por pocos en la antroposofía, muy despacio. Pero esta vez es como diferente. ¿Por qué diferente? Porque sí he tenido como todos están hablando, ya momentos como oscuros, como fuertes, como de energías, como de, de, de oscuridad o de dudas o de rabias o bueno, cosas así. Pero también he encontrado como esa fuerza, esa voluntad amorosa que dice Lohengrin que ha despertado como, no es una lucha, sino es como una fuerza que te permite encontrar caminos diferentes y de construir algo que tú querías pero no habías podido. Entonces como que no has podido hacer algo, pero llega un momento en que encuentras ese amor, eso es como una voluntad amorosa, ¿sí? Y empiezas a encontrar un camino diferente, a pensar diferente, a tener una calma, a llegarte cosas, a llegarte luz. Unas preguntas, pero no unas preguntas de dolor, sino unas preguntas de cuál es el camino, qué es lo que debo hacer, o qué debo preguntar, o por dónde debo investigar, o por dónde me debo ir. Y creo que eso es lo que más me ha impactado en esta época. Inclusive hasta el cuerpo, yo creo que me enfermé, o sea, hubo como hasta, pero también como una energía fuerte no sé, es una energía, no sé por qué en esta época, que yo creo que ahorita nos va a decir los Henry, por qué es esta época, la época de Micael, exactamente septiembre, pero sí se sintió o sí sentí eh, esa fuerza amorosa de construcción, de guía. Entonces, eso quería compartirles al grupo y bueno, este grupo Semilla ha sido muy importante para mí porque ha sido muy sinuoso, muy tranquilo, pero también como ese granito de arena despacito que va como moldeando, como también me ha gustado muchísimo trabajar con este grupo Semilla y me siento muy contenta. Tan bella, muchas gracias.
No, gracias por ser parte del impulso y estar con la voluntad ahí y con el amor presente para caminar juntos y ser puentes para la antroposofía en Colombia. Maravilloso, bueno. Si alguien quiere expresar algo y todavía lo tiene ahí, como decimos nosotros, entre pecho y espalda, por favor no se tome el valor de Micael y hable y exprésese. Hola, buenas tardes para todos y todas. Muy buenas tardes. Bueno, Fernando. hola, ¿cómo estás, Aleja? Fernando. Hola, mi Hola. Aleja. ¿Cómo vas, hermano? Es que no te había Micael me vuelve a visto. traer aquí. Ave María, qué bueno verte. Qué sorpresa tan Igualmente, qué alegría verlos. Gracias por este encuentro tan maravilloso. Yo siento que quería compartirles que de verdad que para mí las fuerzas de Micael han acompañado muchísimo, muchísimo el espacio terapéutico y pedagógico que tengo. Y en este septiembre ha sido muy revelador porque, bueno, siempre aparecen, ¿no? Como y esos inconvenientes, esas fuerzas oscuras que tratan de menguar esa fuerza que tenemos para seguir soñando y creando estos lugares donde otras maneras son posibles de acompañar. Y, y bueno, fue como muy revelador el confiar en que Micael iba a dar esa respuesta para esas decisiones profundas que hay que tomar en algún momento. Y de verdad que ha sido muy lindo como eh, entregarle ese espacio a Micael y al mundo espiritual y a la antroposofía. Ha empezado a dar unos frutos supremamente bellos y creo que es eso, ¿no? Este septiembre ha sido de mucho movimiento a nivel anímico, espiritual, pero creo que ahí es donde estamos también en esa fuerza de que hay algo que nos sostiene profundamente y que ese sostenernos desde la fuerza de Micael nos da muchas luces para poder continuar en este camino y seguir abrazando que es maravilloso la antroposofía como nos da. Entonces, un saludo muy grande desde Popayán y les cuento que cuidarte está creciendo muchísimo gracias a Micael y al mundo espiritual que lo sostiene. Eso, qué maravilla. Maravilloso, Fernando. Muchas, Qué muchas. alegría, Fernando. Qué alegría escucharte. Qué bueno para cuidarte, ese ser espiritual que trabaja tanto en esa luz por las personas, por la sanación. Nos alegra mucho. Bueno, ahorita les hacemos la invitación de las fechas que nos quedan de nuestras reuniones mensuales para que no se nos pierdan tanto y nos cuenten más de ustedes y podamos tener como ese cobijo espiritual de las iniciativas también. Y qué alegría escucharte. Muchos saludos también a Natalia, a Rosalba, que ustedes sostienen en Popayán, digamos como en lo anímico espiritual esta energía de la antroposofía. Entonces, muchas gracias. Qué No, a mí también me alegría da mucha para alegría escuchar. y creo que también ha sido muy, muy lindo poder definir que de verdad el camino de la antroposofía es como lo que hay, es el llamado en este momento. Entonces, estuve como bastante desconectado porque estaba en otro trabajo, pero creo que ahora es esa conciencia también de que la antroposofía es el camino y que aquí es donde me voy a quedar. Entonces, gracias Aleja y qué lindo verlos también. Un abrazo muy grande, hermano, desde acá. Igualmente. Les cuento que yo recién llegué ayer otra vez a Estados Unidos y ha sido todo un desafío poder conectarme con ustedes hoy y estar presente, porque no he llegado pues a donde normalmente resido, sino que estoy en casa de unos amigos y justo los amigos no tenían wifi, no tenían internet. Y entonces tuve que encontrar un lugar alternativo con datos desde un celular para poder conectarme con ustedes hoy. Todo un pequeño reto, eso no es como tan grave, pero es un pequeño reto ahí de medio micaélico.
Muchas gracias, Lorenzi. Nosotros con tu viaje a Estados Unidos, todo lo que pasa los domingos, bueno, porque recordemos que estas reuniones las teníamos en otras fechas, en otros horarios, y hemos estudiado mucho este horario y siempre se presentan dificultades, pero al final que podamos encontrarnos de esta manera, porque les vamos a hacer una propuesta de un encuentro presencial, varios encuentros presenciales, para que allá nos abracemos y acá ya nos hemos conocido, pero que es un reto y es muy importante que vengamos mensualmente para que podamos empezar a trabajar juntos, a reconocernos y ya la vida nos dará la oportunidad de abrazarnos en algunos espacios. Entonces, no, gracias por esta gestión, pues porque sabemos que no has alcanzado a llegar a tu casa. Bueno, y a todos también por estar acá. Entonces, si alguien más quiere hacer un aporte de su vivencia de Micael, y continuamos. Yo creo que podemos continuar, Alejo, que podamos fluir con lo demás. Vale, entonces vamos con los fundamentos básicos. Aunque ya viste que estamos en un buen nivel, ya nos puedes dar una buena, unas buenas luces en estos fundamentos. Y al final esta pregunta que nos había hablado la compañera, mover un poco sobre esa pregunta. Acá luego antes del canto de Micael les haré las invitaciones a los próximos encuentros y terminamos. Adelante, Lore. Bueno, realmente para iniciar esta breve y pequeña charla, que espero que sea breve y pequeña, eh, es dar como un recordar para quienes puedan recordar o para quienes aún no tienen mucha claridad dentro de lo que es la ciencia del espíritu antroposófico. eh, ¿Qué es cuáles son esos fundamentos o cómo entendemos nosotros como el fundamento esotérico, o qué entendemos como por esoterismo o ocultismo o ciencia oculta, como Steiner la caracterizaba pues desde sus charlas y su libro Ciencia Oculta, que es algo muy recomendado para todos que puedan entrar en la ciencia oculta de Steiner, el libro. Y eh, con la idea de que pues lo oculto, lo esotérico, no refiere como algo secreto o algo que es misterioso, que es enigmático por el hecho de que se tiene que guardar y que es como peligroso o por allá oscuro, sino que lo oculto y lo esotérico, desde el estudio o el conocimiento de la antroposofía, es justamente la invitación a desocultar un conocimiento que hace parte de nosotros en nuestra capacidad humana para desocultar, ¿cierto? Es abrir unos ojos que tenemos dormiditos normalmente en nosotros y poder ver algo que está detrás de lo que mis ojos, mis oídos, mi percepción física me muestra en mis sentidos cotidianos. Entonces la antroposofía es un conocimiento que desoculta un aspecto de la realidad que es invisible a los sentidos físicos, pero que se puede estudiar como una ciencia, como la ciencia que conocemos bien desde el materialismo, que estudia todo desde los sentidos físicos. Entonces Steiner nos dice, el ser humano puede estudiar también el mundo oculto con el mismo rigor y la misma objetividad que la ciencia natural, pero esa ciencia natural puede ascender a algo que se llama la ciencia del espíritu o la antroposofía. Entonces, cuando Steiner nos habla sobre Micael, nos habla de cosas que él ha traído a la luz de esas investigaciones en el mundo invisible o en el mundo que no alcanzan a ver los sentidos y nos lo pone de una manera comprensible para nuestro pensamiento y para nosotros orientar nuestra alma a ese conocimiento y nosotros mismos podamos despertar esas facultades en nosotros mismos. Entonces, una imagen muy simple con la que podemos entender como el significado de Micael es imaginarnos que nosotros hacemos parte, así como en nosotros viven las células y somos como partícipes de todo
microcosmos que viven nosotros, órganos y pequeños microseres que están dentro de nosotros, nosotros podemos imaginar que somos lo mismo con respecto al cosmos. El cosmos es como un ser y nosotros estamos dentro de ese ser y compartimos las sustancias y los procesos vitales y los procesos de vida y de conciencia de ese ser. Es un ser macro universal. Ese ser macro universal es una imagen muy común que se encontraba en el conocimiento eh, anterior al siglo XV, ¿sí? En el Renacimiento, en el Medioevo encontramos la alquimia, el hermetismo, y en el hermetismo tenemos unas imágenes muy próximas a lo que nos trae la antroposofía como un recuerdo de renovación o como un conocimiento renovador para el espíritu actual. Entonces, Micael como, es abordado no como un símbolo abstracto que simplemente nosotros tengamos que conquistar nada más desde nosotros mismos, sino que es una entidad real de la cual nosotros somos parte y él es parte de nosotros y nosotros somos parte de él, ¿sí? Entonces podríamos imaginar a Micael como un aspecto, como una especie de organismo áurico o como un ser que está envolviendo toda la tierra en este momento y nosotros como estamos dentro de la tierra hacemos parte de ese ser, pero ese ser, para poder nosotros ser como conscientes de que vivimos dentro de él, que estamos dentro de Micael y Micael dentro de nosotros, de nuestra alma, pues debemos crear una especie de sintonía, de conciencia de que él reside, de que él está en un plano de nosotros mismos y en un plano de la realidad, ¿sí? Entonces esas capas de la realidad que, así como el aire que respiramos, que lo respiramos pero no lo podemos ver, está compenetrándonos de muchas formas. Entonces, cósmicamente, Micael se expresa en procesos que en el organismo se presentan como el hierro, ¿no? El hierro es algo que le da propiedad de vida y de fuerza a nuestra sangre, a nuestra vida orgánica, y el hierro es una expresión micaélica, de hecho, es una expresión física en el plano de la química de Micael. En esta época uno siente de pronto una cierta pesadez porque justamente el cosmos terrestre está absorbiendo desde el cosmos universal todo lo que cae como meteorito, como hierro del cosmos y es compenetrado. Entonces uno ve, pues claro, las estrellas fugaces que caen externamente uno ve como cositas y uno cree que eso no tiene que ver con uno y que eso no le incide a uno, pero resulta que lo que entra en la Tierra, en la atmósfera, nosotros sutilmente lo estamos absorbiendo por todas partes. El organismo humano es como un órgano receptor que absorbe todo lo que percibe y lo que ve. Nosotros con los sentidos, inclusive meramente físicos, estamos absorbiendo finamente plomo, finamente hierro y finamente todos los elementos que circundan la Tierra en su atmósfera y en la naturaleza. Y nosotros realmente nos alimentamos de eso, por eso es tan importante tener un contacto vivo, continuo con la naturaleza, porque ahí encontramos nutrientes eterizados, nutrientes muy sutiles que así como absorbemos el aire en un proceso metabólico o comemos en otro proceso metabólico, pues estamos absorbiendo esas cualidades que son un poco más sutiles, que no son tan evidentes para el cuerpo físico, pero que aún así todo el tiempo estamos absorbiendo de lo que hay alrededor de nosotros. Es muy importante justamente que si vamos a decir, ve, es uno, el, para poder entrar en Micael de alguna manera y tener la percepción de esa fuerza en nosotros y en el universo, eh, nociones tan básicas y simples como regresar a la naturaleza o tener más contacto con la naturaleza o tener una vida más orgánica es un muy buen punto de inicio para comenzar un camino de conciencia, para tener una relación más adecuada con esa fuerza que viene de la absorción del universo terrestre, de planos extraterrenales que llegan desde todas partes del universo y nos impregnan y nos dan cualidades, en este caso el hierro, que es un elemento sí, como preponderante en la época del año en donde más caen meteoritos, que es la época de otoño, que más caen fuerza del hierro desde el universo. Entonces ahí hay una primera, entonces como una primera manera de ver esto, ¿no? Steiner también nos está orientando en sus ideas a considerar que Micael también le da la fuerza, pero la fuerza que nos da Micael no es algo que venga desde el exterior,
porque ya cuando vamos a hablar de nuestra propia individualidad, de nuestro propio ser espiritual humano, nuestro yo humano, el yo humano tiene que hacer conquistas individuales, es decir, esfuerzos propios en libertad para poder entrar en esta comunión con lo micaélico y con el mundo espiritual. Entonces, yo estoy mencionando lo del hierro porque también es entender que no, Micael no es como que es un ser que así vivamos dentro de él y estemos dentro de su sustancia espiritual. Él no nos está como cogiendo así como el papá coge al niño que está aprendiendo a caminar y lo está siempre como llevando y asistiendo, sino que nosotros ya estamos en un proceso histórico evolutivo en donde tenemos que valernos por nosotros solitos y poder conquistar nosotros solitos nuestras propias batallas. Pero entonces Micael nos da como el alimento que nos permite tomar valor y fuerza a nosotros y nosotros mismos somos los que hacemos el trabajo. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos que volvernos seres micaélicos para el impulso de este tiempo, ¿no? Entonces recibimos el alimento cósmico y nosotros somos los que utilizamos ese alimento para poder despertar primero al Micael que tenemos adentro para poder percibir al Micael que vive o que en el cual nosotros vivimos dentro del cosmos, pues en otras palabras, eh, y aprender a percibirlo. Entonces aprender a percibirlo es el camino que propone Steiner de la ciencia del espíritu. Aprender a percibir a Micael, por ejemplo, es aprender a despertar esas facultades interiores, tener el valor suficiente de no detenernos en el ritmo de meditaciones, de contemplaciones, de trabajar con nuestra propia alma y nuestras propias sombras y estar conquistando continuamente cosas que tenemos que conquistar en nosotros para poder alcanzar el conocimiento oculto o desocultar lo que nosotros no alcanzamos a ver con el cuerpo físico y poderlo abrirlo con el alma y con el espíritu desde nuestros estratos más profundos de la conciencia. Entonces Micael nos está dando el valor no solamente para trascender nuestras dificultades personales cotidianas, sino también para conquistar nuestro ser superior, es decir, conquistar una forma de conciencia que está más allá de lo personal y lo egoico. Micael nos está invitando a una ciencia del espíritu, que es un conocimiento espiritual que se conecta con el conocimiento en donde todos tenemos que ver con todos, en donde mi bienestar no solamente es mi bienestar, sino que mi bienestar es bienestar completo si tú también estás bien. O sea, si todos estamos acompañándonos desde el adolecer, lo que el otro está también sufriendo de alguna manera, entonces todas las grandes crisis que estamos viviendo ahorita nos están diciendo, hey, es que vos también sos ese ser que está muriéndose por allá en Gaza, también sos ese niño que de alguna manera están matando las bombas y vos también tienes que hacer algo porque esos niños son parte de tu ser anímico más profundo, porque el ser humano es un ser completo con la tierra, no es un ser fragmentado. Vencer el egoísmo significa llegar a ese nivel de sensibilidad y de dolor, de compasión con el otro ser humano. Llegar a ese nivel de altruismo, ¿no? Y Micael es el que abre ese camino. Obviamente Cristo es el que lo comanda, Cristo es el que hace que nosotros nos volvamos seres de compasión pura y de amor universal, de sacrificio por lo humano, pero Micael es el que le abre ese camino al alma humana para que nosotros tengamos ese conocimiento oculto que no va nada meramente con una percepción como de es que estoy ganando un poder porque, por el simple hecho de buscar una facultad nueva, sino que es un poder que en la medida que se gana es porque yo he ganado ética, coherencia y porque soy un ser inegoísta, que he vencido mi egoísmo, ¿sí? Cuando somos seres solares completamente podremos despertar como seres espirituales solares, micaélicos en este caso, es porque hemos vencido el egoísmo en nosotros y es el trabajo tan fuerte que nosotros tenemos que hacer con las comunidades que están alrededor de la antroposofía o que están trabajando con la antroposofía desde sus impulsos. Es como yo puedo vencer el egoísmo y encontrar un altruismo y poder percibir primero lo que puedo admirar del otro más que lo que yo pueda criticar, por ejemplo, como el ejemplo que estábamos trayendo ahorita, ¿no? ¿Sí? Hay unos caminos básicos que Steiner nos orienta dentro de un libro muy bello iniciático que se llama Conocimiento de los Mundos Superiores, y al principio nos habla de cómo nosotros ganamos devoción,
ganamos admiración por el alma del ser humano que acompañamos en procesos sociales, en procesos familiares o cotidianos, y cómo podemos ver en el otro lo que hay de verdadero y de superior primero, antes que achacarle cualquier otra sombra que no sea su verdadero ser. Como decía ahorita Alex, pues toda sombra que veamos en el otro es el doble del otro y que viene siendo el reflejo de la propia sombra mía. Entonces yo le voy a dar fuerza a mí mismo, en mi propia alma, dependiendo de lo que yo le dé fuerza y alimente desde el otro, en su alma y en el contacto con lo social. Entonces esos fundamentos esotéricos se llaman así porque simplemente es un conocimiento que no es simbólico, que no es abstracto, que no es ambiguo, sino que Steiner lo saca de unas investigaciones objetivas en los planos ocultos del alma y del mundo, y nos lo trae para que tengamos nosotros un camino de nociones, de pautas para nosotros mismos hacer ese camino y despertar en fuerzas anímicas interiores, perdón, que viven en el universo y en nosotros mismos. En otras palabras, o para completar mejor la idea, eso quiere decir que en la manera en que nosotros nos volvemos seres más éticos en la vida moral, más fortaleza vamos a ganar en nuestro valor interior, en nuestra voluntad, y más aún vamos a tener una sustancia espiritual en el alma que va a ser propicia para despertar estas facultades interiores, ¿cierto? Lo ético está íntimamente ligado con la capacidad de nosotros desarrollar órganos de percepción en el mundo espiritual. Steiner dice, entre más éticos nos volvamos, más vamos a percibir la verdad como ella misma es detrás del velo del Maya, ¿sí? El occidente y nuestra cultura occidental es el que ha dualizado las ideas de creer y pensar que lo ético no tiene que ver nada con lo cognitivo, pero resulta que entre más éticos nos volvemos verdaderamente éticos en nuestra alma, nuestra cognición se amplifica y se fortalece más. Entonces, entre más ética ganemos en la vida diaria, cotidiana, con el contacto social y con la meditación personal, más vamos a ser partícipes conscientes del mundo espiritual. Y eso es un impulso que viene desde Micael directamente. Ese impulso para la espiritualidad de la modernidad viene directamente de esa entidad que la antroposofía llama Micael, que ahorita es un espíritu planetario que ascendió de ser arcángel a un espíritu del tiempo histórico que se conoce como Arcai, ¿no? Arcai es un ser que abarca un proceso histórico completo, y en este caso sería desde el siglo XV hasta el 3000 y pico después de Cristo, ¿no? Ese espíritu del tiempo nos inspira todo el tiempo, y valga la redundancia, en todo momento estamos siendo inspirados internamente desde nuestras facetas más ocultas de nuestra alma, es decir, Micael trabaja con nosotros en el sueño profundo, ese sueño que tenemos sin sueños y que nosotros no recordamos cuando nos despertamos. Cuando soñamos muy profundamente y tenemos el menor recuerdo de cualquier cosa que digamos, ay, es que soñé con esto, no, que yo no soñé y diga, no es que yo no soñé nada anoche, es que yo entré tan profundo en el espíritu de la época, en el espíritu del arca, y allí estaba yo trabajando con el espíritu micaélico de la época, y estaba yo trayendo cosas de acá para trabajar al día, en mi día de vigilia consciente en el cuerpo. Y entonces hasta en el mismo proceso del dormir podemos hacer un trabajo micaélico, imagínense. Porque nada más por estar en este tiempo, ese espíritu está presente en todas partes. Y sobre todo en el plano más oculto para la conciencia superficial de nuestra cotidianidad. Entonces, esos son como unas nociones. No sé cuántos minutos tengo o cuántos llevo. Joel, muchísimas gracias, nuestro querido maestro. Muchas gracias. Creo que esas nociones nos conectan mucho con esa pregunta que es muy interior también, la de cómo aplicamos todo esto a nuestra vida cotidiana, cómo lo llevamos desde ahora. O sea, hoy como celebración de la época de Micael, siento que con este encuentro, que con este compartir que tú nos has dado, con la presencia de todos, es un inicio de la conciencia de la época de Micael, ¿cierto? Más que cerrarlo, es abrirlo, que justo nos prepara para el Adviento, para la Navidad, para el Congreso de Navidad, pero siento que estas nociones, este encuentro es lo que nos lleva a comenzar esa época de Micael en el alma, y teniendo presente que él es un arcai
espíritu del tiempo, donde no vamos a terminar en septiembre esta vivencia, sino que aquí es donde comienza. Entonces, pues te agradecemos muchísimo. em, eh, Espero que haya Los sido. compañeros del grupo nos cuentan que si damos como la palabra a alguien que quiera comentar algo sobre la pregunta de cómo puede servirnos esta época para la vida cotidiana, si nos lo llevamos al sueño, bueno, para pasar a las invitaciones y al canto. Juan Arboleda, cuéntanos. Creo que Juan no nos está escuchando. Juan, ¿estás por ahí? Lo llamaron para la merienda. O Alex y pues Silvio Green, ¿qué piensan? Si alguien quiere compartir algo Ok. antes de Roque. Eh, tenés el micrófono, eh, no te escuchamos. Abrí el micrófono. Hola, Roque, bienvenido hermano, qué bueno verte. bueno, muy bueno verlos a todos y reunidos acá con Micael, ¿cierto? Como Sagitario también que soy, hago parte de este camino. Como decía Lorena ahorita, eh, yo estuve en ese lienzo oscuro de la vida, ¿cierto? En un momento muy oscuro, como tal, como artista. Micael en los sueños se me presentó y, y me mostró con los colores la experiencia bonita que era vivir, sí, cada punto de color que me enseñó fue la luz de la esperanza, no solo en mi alma, sino que también me tocó una misión y esa misión es impartir esta luz desde la oscuridad que encontramos, impartir la luz para estos niños y jóvenes que están en el camino de la vida, empezando este nuevo mundo. Y bueno, fue muy lindo esa experiencia en el cual, como una palabra que dijo ahora Loren, fue mi primera exposición después de este encuentro con Micael, que se llamó Un Mundo Sin Sueños. Y esos sueños son realizados desde ahí, desde ese espíritu en el cual sí, ese es como esa conexión entre él y Cristo, porque en ese momento la luz que yo más intensa vi, la que me habló y me dijo qué misión y me mostraron qué debía de vivir, fue Cristo. Yo sabía que era Cristo porque era una luz muy intensa, no vimos rostros, pero la conexión increíble. Y ahí fue donde yo decidí que mi espíritu y mi camino iba a ser para esta lucha del bien y de la luz que Micael emana para cada uno de nosotros. Entonces, el Micael es esa alma que tenemos con la luz y que se puede impartir para el universo entero, no solo para nosotros, sino que esa luz está ahí en nosotros guardada para darla y vencer la oscuridad. Entonces, eso es mi apreciación. Muchas gracias, mi querido Roque. Qué maravilla, qué alegría tener. Roque, muchas gracias. Gracias Qué por ser belleza. inspiración para tantos jóvenes allá en la corporación. Muchas gracias porque es el trabajo. Uy, si los compañeros pudieran ver tus obras de arte,
son hermosas, son maravillosas. Si alguien se quiere contactar con Roque para apoyar la corporación, la labor social que ellos hacen, que sin tener pues los medios físicos, los recursos, han hecho todo por la comunidad, por los jóvenes a través del arte, de esta misión tan bella. Entonces, si alguien se quiere contactar con la corporación, con Roque, a través de nosotros para apoyarlos también y conocer sus obras, nos escriben. Muchas gracias, Roque, por ser esa inspiración siempre para nosotros. Nos alegra mucho escucharte. Gracias. El arte sanador, arte transformador, arte para la vida. Esa es nuestra misión. Esa es la tarea. Qué maravilla. Gracias. Muchas gracias. Roque, tú tuviste más corazoncitos en todas las reuniones. Más ¿Cómo, cómo? corazoncitos. Tuviste muchos Muchas corazoncitos en gracias. esta reunión. Después les contaré a cada uno, si alguien desea, conté la historia del sueño con Micael, cómo fue, cómo ocurrió y qué me dijeron para mi vida y mi alma. Eso. Muchas gracias, Roque. Y justamente, pues los quiero invitar antes de que demos el cierre, de que hay una posibilidad muy real, muy ya de que la gestionemos, de encontrarnos el primer fin de semana de diciembre, pero les estaremos confirmando con la maestra Silvia de Cali y la rama antroposófica, una unión de la comunidad antroposófica. Este impulso surgió el 19 de julio, que tuvimos nuestra primera reunión de ramas antroposóficas en el país. Entonces, qué bueno que nos podamos encontrar en Cali para que pues viajar desde diferentes partes del país, y empezar a organizarlos para contarnos estas historias, abrazarnos, tener esa vivencia sin afán de estos encuentros de luz y de preparación, ya habiendo preparado la época de Micael y en este caso el Congreso de Navidad. Entonces les estaremos enviando esas invitaciones y también pues nuestras reuniones como grupo semilla del proyecto hacia la sociedad antroposófica son el último domingo de cada mes en esta misma hora para que se puedan agendar y nos acompañen y compartamos. Entonces la próxima va a ser el 26 de octubre y la próxima el 30 de noviembre. Entonces ustedes van a ver que les vamos a estar enviando pues las fechas, los afiches, las invitaciones para que nos acompañen en estas reuniones. Y bueno, muchas gracias. Ya le damos paso a mis compañeros, qué sienten, qué piensan para terminar. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus opiniones. Por tiempo, creo que ya es el momento. Eh, una sugerencia para nuestros futuros encuentros. No todos nos conocemos, entonces en el futuro es importante, además del nombre, por lo menos decir en dónde estoy ubicado, porque eso nos permite conectarnos. Entonces, bueno, ahí uno va descubriendo por el acento paisa de que Roque es de por allá de Medellín, pero no sabemos de dónde. Entonces, para futuras, Antioqueño, De antioqueño, sí. Valparaíso, suroeste antioqueño, Valparaíso, Antioquia. exactamente, pero es importante que nos presentemos, y en principio que sepamos dónde estamos, porque eso nos va a hacer la conexión. Entonces, yo creo que es hora de cerrar, salvo que alguien más quiera hacer algún aporte, y seguiríamos con Alejandra. Muchas Listo, gracias. vamos a cerrar con la canción, como empezamos, terminamos con nuestra canción. Y sí, entonces dejamos para el próximo encuentro, el último fin de semana de octubre, para presentarnos. De una que entremos, podría ser. Cada uno va diciendo de dónde es, su nombre, y ahí nos vamos conociendo mejor. Abre tus puertas, Micael, quiero sentir tu coraje, guíanos tú cada día con tu luz y tu alegría, Micael.
Arcángel Micael, Micael, Arcángel Micael, abre tus puertas, Micael. Feliz descanso. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Hasta Que estén luego. muy bien. Hasta Gracias, luego. muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Abrazo grande. Gracias.